Saludos mis connacionales, hermanos, dentro y fuera de esta hermosa república que se llama Venezuela. Que la paz y el amor de Dios sea con todos y cada uno de vosotros en este maravilloso día lunes 31 de marzo del 2025, en mi programa 1203. Se inicia el final del mes de marzo, ya a mitad ya, la mañana ya, para dar paso al mes de abril. Mes de abril, marzo tuvo muchas cosas y yo dije que se dieron muchas cosas en pro de la libertad y la justicia, a pesar de que no la sentimos. Cerramos un mes con una situación muy fuerte en materia de la economía y las finanzas venezolanas. Voy a tocar algo sobre eso. Pero también iniciamos un mes a partir del día de mañana, el mes de abril, que Donald Trump y su administración ha dicho el 2 de abril, es decir, a partir del 2 de abril, será el día de la liberación. Vamos a ver a qué quería referirse el presidente norteamericano en cuanto a esto de la liberación. Maduro, un mitómano definitivamente. Vamos a analizar por qué, en qué términos estoy diciendo esto y analizándolo también. Lo cierto es que te deseo la paz y el amor de Dios en este inicio de semana y ya para prácticamente inicio del mes, que haya en tu corazón siempre la sabia y buena voluntad del sentimiento de ayudar, de amar al prójimo, de tenderle la mano para que veas que te va a ir bien en todo momento. En medio de las circunstancias, en medio de las situaciones que pudieras estar pasando, acuérdate que el problema más grande no es el que tú padeces. Hay unos que padecen aún más. ¿Y cómo los podemos combatir en la reflexión que digo en este inicio de semana? ¿Y cómo logramos superarlo y ponernos como esa águila por encima de las circunstancias cuando tú tienes tu actitud clara, donde estás con la fuerza, con la energía, el deseo de salir adelante, el soñar despierto, el tener visión, el volver a retornar la esperanza, la fe y la confianza que Dios no te ha abandonado y que vas a salir adelante junto con tu amada familia. Grandes cosas de bien están por suceder. Eso no te quepa la menor duda. Cada minuto, cada hora, cada día que estás próximo a vivir. Vive el día con la esperanza que los que vienen son más grandes y mejores. Donald Trump, Estados Unidos ha dicho, él ha dicho que a partir del 2 de abril será el día de la liberación. En el entendido de que la presión mayor sobre Maduro y el régimen ha llegado con mayor fuerza y cada día cerró el mes de marzo con una fuerza muy grande, sobre todo en el tema de las sanciones petroleras, que ha hecho y ha obligado a todas las operadoras transnacionales que tengan que suspender sus actividades petroleras y de gas en Venezuela. En materia de hidrocarburos, pues se tuvieron que retirar, algunas están en ese proceso de abandonar sus operaciones ya formales en Venezuela, y esto incluye no solamente las norteamericanas, sino las españolas, las italianas, las francesas, la de la India, y la China, porque ellos entienden que tienen que retirarse porque ellos tienen negocios mucho mayores que las relaciones con Venezuela en los propios Estados Unidos o con Estados Unidos y de igual forma en otros países del mundo. Entonces a ellos no les conviene, con el tema de la amenaza de la aplicación del 25% de las aranceles y hasta de suspensión operaciones en los Estados Unidos, no les conviene. Los chinos fueron muy claros. Los chinos no se comprometieron, dijeron vamos a quedarnos quietos, no vamos a comprar más, las empresas chinas inclusive. Ya el presidente chino lo había dicho, que no iba a mantener relaciones, que Venezuela no le pagaba, en este caso el régimen, y no se iba a prestar a negociaciones oscuras. Esto producto de que acuérdense que cerca del 42% de la economía norteamericana, en el feedback mucho mayor de la que ingresa desde China en productos y servicios, sino también de la que sale de Estados Unidos, es menor inclusive
que la que ingresa de China a Estados Unidos a China y de China a Estados Unidos es mayor la de China. Y sin embargo, no quieren perder esas negociaciones porque acuérdense que Donald Trump también está atravesando una situación inflacionaria, quizás tanto o más que la venezolana inclusive, y en la medida de que sus medidas, valga la redundancia, sigan así, pues si sigue persiguiendo a latinoamericanos, a migrantes latinoamericanos, que es la principal mano de obra de los Estados Unidos en materia de agropecuaria, de producción, de siembra, de alimentos, de producción de alimentos, de bienes y servicios, de empresas, etcétera, y que aportan un importantísimo porcentaje en materia de impuestos para la economía norteamericana. Si siguen las persecuciones de parte de Donald Trump, lo que bien pudiera estar haciendo para poder liberar naciones como la nuestra de regímenes y dictaduras que hay que hacerlo definitivamente, violadores de derechos humanos, malos administradores, etcétera, de todo lo malo que tiene que ser para buscar la liberación de estos países y rescatar las democracias, pues desde luego este paso es importante, pero él también se le está ahogando su país si continúa con el tema de esa política migratoria que se traduce en violaciones de derechos humanos también, y lo que ellos mismos han dicho, que algunas ciudades de los Estados Unidos dejarán de ser, como algunos estados, ciudades o estados santuarios, y eso no ha sido la tradición norteamericana, porque yo lo he dicho ya varias veces de acá, desde esta tribuna, que la mayoría, el 90% de la población norteamericana proviene de esas, perdón, problema de afección de la garganta, proviene de esas migraciones, incluyéndolo a él y su esposa inclusive. Entonces yo creo que él debería medir mucho ese aspecto. Yo tengo fe, y lo he venido diciendo, hombre, que desde la espiritualidad siempre lo he manifestado, mis oraciones por los migrantes venezolanos, en horas cumbres que vienen sobre el tema del TPS y el mismísimo Parol, etcétera. Yo creo que va a haber, eso se va a revertir, tengo fe, siento la confianza que va a ser así, que tendrán que revisar los casos por caso, no me cabe la menor duda. El que tenga problemas con la justicia, ¿no?, lógicamente tendrá que ser deportado, pero los que están trabajando de forma honesta tendrán que ser protegidos hasta inclusive el día que termine de salir la administración o el régimen de Venezuela. Eso yo creo que va a suceder. Yo tengo fe que sí. Estamos a la espera de la decisión de un juez federal que tiene en sus manos con el tema del TPS inclusive qué va a pasar, para ver si desde el punto de vista judicial se paraliza. Tengo información de que los senadores, congresantes norteamericanos pro defensa de la libertad de Venezuela, como María Elvira Salazar, Enrique Scott, y todos ellos están haciendo un esfuerzo para que en el Congreso norteamericano también haya una ley que disponga realmente a la protección temporal de los venezolanos, para que no haya excesos en ningún momento y que Estados Unidos entienda, sobre todo Trump, que él necesita a todos y cada uno de los latinoamericanos, en especial los venezolanos de bien, que siempre insisto, no se hagan indiferentes ante Venezuela, porque puede pasar, eso trae consecuencias. Lo he advertido mucho y he escuchado en muchos casos que el médico primario me dijo que no quería saber, que no espera nada de Venezuela, no sé, son disparates que dicen. Cuidado, cuidado, porque las cosas de Dios son muy serias. Sin embargo, abogo porque haya protección para todos y que en el mejor y feliz término se logre el objetivo, hasta inclusive pues que se dé la salida de Nicolás Maduro y sus secuaces. Mega análisis, verdades contundentes que hay que decir. Así le duela al opinador de oficio y sin oficio, aquel que dice que con mi corrupto no te metas, o simplemente los tóxicos, o los que no tienen visión, aquellos que no miran más allá de la nariz, y que por fanáticos se hacen los ciegos.
Pues yo le quiero decir estos números que me parecieron muy serios y que es importante tomarlos en cuenta y que podemos arrear todo para la unidad nacional que se necesita para no solamente ir al proceso de transición, de cambio y transformación de un sistema perverso que fracasó a un sistema de libertades verdaderas, de democracia y sobre todo que prevalezca el imperio de la ley, el respeto a la Constitución y a las leyes y a la justicia verdaderamente equilibrada. Esa es parte de lo que a la Venezuela que tenemos que ir y sobre todo el rescate no solamente de la economía y la estabilidad y la calidad de vida de los venezolanos que hoy están en el suelo. Meganálisis en sus verdades contundentes dijo el 83.1%, oigan bien, con objetividad, no con fanatismo, rechaza el pueblo venezolano en un 83.1%, rechaza las elecciones del 25 de mayo, si se diera, y se niega a pasar la página, exige el respeto a la decisión soberana del pasado 28 de julio del 2024. Lo expresan no solamente Meganálisis, hasta las encuestadoras pagadas por aquellos que se encargan a veces de eso, se han encontrado con esta sorpresita. El 83.1% rechaza las elecciones del 25 de mayo y rechaza y se niega a pasar la página con el caso del 28 de julio. Así o más claro. Pero dice otros datos que son importantes. El 71.5%, óigalo bien, y no es que yo sigo personas, yo sigo ideales. Yo lo he dicho muchas veces. El ideario libertador, lo dice el Movimiento de Salvación Nacional que Monroe presidía. Somos siempre seguidores de la libertad, de la justicia, y de allí estamos en la resistencia plena hasta lograr esos objetivos para el cambio y la transformación del país. Pues manifiesta que el 71.5% tiene una plena confianza, oiga bien, plena confianza en la labor que viene realizando la líder María Corina Machado dentro y fuera y sobre todo con el trato internacional, con estrategias como dije en el programa especial de ayer, que no puede manifestar, que no se pueden decir las estrategias, pero que está avanzando hasta el punto de la expresión que inicia el programa, donde Trump y su administración han dicho que a partir del 2 de abril se inicia la liberación. Solo un 15% no confía o no tiene confianza en María Corina. Esa es parte del sector del régimen de Maduro y sus seguidores, que les quedan muy pocos, y de la falsa oposición mercantilista, tanto de alacranes como los normalizadores. Y sobre ese tema de los normalizadores, el 75% de la población de los encuestados manifestaron que Enrique Capriles Radonsky sirve al chavismo conjuntamente con Manuel Rosales. Pero sobre Manuel Rosales yo tengo que decir algo. Y me dirán, bueno, es que la tiene escogida con Rosales, tal. Pero es que son más realidades. Yo no oculto realidades. Yo nunca he tenido animadversión contra personas, sino contra sus hechos y cómo actúan, que siempre los combato, donde no hay integridad, donde no hay moral, donde tienen un doble discurso, una doble personalidad. Y esto molesta quizás. Yo no estoy aquí para encantar oídos, no, para ser objetivo en representación, en hablar, en ser intérprete de esa mayoría del pueblo venezolano, que muchas veces no tiene la vía como expresarlo, y los que lo han podido tener a través de los medios, de las redes, no le dan el uso debido, pero sin embargo yo trato en lo posible desde la coherencia y de la integridad que me caracteriza, y caminando desde la verdad, aclarar estas cosas para bien y que la gente tenga conocimiento pleno de lo que las realidades están pasando y hacia dónde podemos ir. ¿Por qué digo esto? Porque el que anda con el diablo, yo siempre digo que el que anda con el diablo le cobra. El guabineo de Manuel Rosales, que no ha permitido, y Capriles, que nunca fijan posición seria en contra del régimen, tanto así que no abren la boca con el tema eléctrico, con el tema hídrico, no hablan nada de eso. Se mantienen haciendo lo que es obligatorio como gobernante, en el caso de Rosales, hacer con el recurso que le baje, hacer cosas para la ciudad para el estado Zulia. Eso es una obligación, eso no es trascendental.
reparar una escuela o arreglar unas calles, no vale. Eso es parte de su obligación. Lo trascendental sería que fijaran posiciones en torno al flagelo de la electricidad en cada región, no solamente del Zulia, sino a nivel nacional. El Zulia no es solo, él pertenece a Venezuela y por eso tiene que hablarse de esa manera. Ahora bien, el régimen está acercándolo cada día más, lo está ahogando, porque lo quiere sacar. De hecho, vienen más nuevas aprehensiones y eso preocupa no solamente a lo interno de su organización, sino a la misma región, porque el régimen está usando mecanismos antidemocráticos, desde luego, y para poder aislarlo, pero eso él es corresponsable y culpable de esa propia situación. Ahora bien, el régimen está pasando por una situación más difícil, porque no consiguen candidatos para esa parodia del 25 de mayo. Las cosas la tienen difícil, no solamente en el Zulia, sino en otros estados donde tienen conflictos internos fuertemente el régimen, que está en caída libre, aunque usted no lo crea. Pero dice una señora, no, que eso se goza y se alegra Maduro de lo que quieren hacer. Pues les digo que no es así. No se entrega al negativismo, que las cosas que están pasando y las que están por pasar van a caminar para bien de todos los venezolanos. Maduro sí es un mitómano. Miente e inventa anécdotas fantásticas con la finalidad de obtener un beneficio. Eso no tiene parangón, no tiene duda. Nadie puede tener duda. Esa es la actitud, ¿no? ¿Qué puede saber este metro embustero, como lo llaman, de economía? Nada. De ahí es el fracaso del sistema financiero venezolano y económico, donde definitivamente la pregunta, entre otras, está, ¿qué hizo con el ingreso de Chevron durante casi 3 años? Todos sabemos, y yo entrevisté al doctor Humberto Calderón Berti en una oportunidad, que por cierto por ahí estamos pasando nuevamente, contextualizado completamente esa entrevista, que fue en noviembre del 2022, donde ya se había dado la visión, ¿qué vino a hacer Chevron? ¿Qué hay detrás de Chevron en Venezuela? Explicó bien el doctor Humberto Calderón Berti. Y es verdad, vino a cobrarse los 4.500 millones de dólares que se le auditaba a él, que auditaba a Venezuela, de una utilidad que no cobró, porque las empresas matrices que tenían que darle esa utilidad se habían ido del país y le adeudaron eso, y Chevron aprovechó a través de las licencias que le dio Biden, pues de empezarse a cobrar los 4.500 millones de dólares que le adeudaban a él, y se los cobró. Luego vino allí el diferencial, que empezó a producir cerca de 225, 250 mil barriles día, y de allí empezó a pagarse y a hacer vuelto, y de paso a beneficiar al régimen, donde nunca estuvo claro el tema del royalty, hacia qué manos iba y cómo lo iba a pagar, que la licencia establecía que inicialmente él no iba a pagar ningún royalty a la administración de Venezuela hasta que no se cobrara el dinero que se le adeudaba. Esas verdades no se han dicho. Después de allí empieza el ingreso al régimen venezolano de 400 millones, cerca de 400 millones de dólares, que se convirtieron en 3.800 millones de dólares anuales durante ese proceso de casi 3 años, ponle 2 años, porque el primer año se cobró ellos lo que se le adeudaba, y en los otros 2 años, ¿qué pasó con ese dinero? Nada hubo. Los salarios siguen siendo los mismos, la miseria sigue igual, pero hasta entrar en el momento, en el caos más grande, donde el Bolívar ha sido pulverizado definitivamente, y asegura que el tiempo de las órdenes, dice Maduro, que el tiempo de las órdenes en inglés se acabaron en Venezuela. Eso es un pataleo de un mitómano, porque un país como Venezuela, meramente petrolero y con otros recursos, desde luego, no puede hablarse de acabarse en órdenes en inglés, cuando sabe muy bien que las negociaciones internacionales están abiertas y que los contratos son en inglés inclusive, pero no solamente eso, sino que si tú no puedes seguir aislado, si no tienes lo que necesitas obligatoriamente de las relaciones comerciales con el mundo, venga de donde venga, y no
con los fantasmas quebrados de Irán y esos que son quebrados, que lo que han hecho es saquear a Venezuela, y en todo caso, y para aumentar sus olas terroristas, o menos poner una economía que dependa del narcotráfico. Esas cosas no pueden ser, un país no se levanta así. Y esa ha sido la grave crisis de la cual estamos imbuidos, que sí está afectando a Venezuela y a los venezolanos aún más, producto de la devaluación y de la inflación feroz que se está dando, y sobre todo de la delincuencia organizada en materia del dólar paralelo, que definitivamente va contenta contra la estabilidad y la poca producción que pueda haber de los venezolanos para su manutención. Aunado a esto, la presión de los venezolanos que están afuera, que tienen temor a perder sus posibilidades de trabajo que tienen allá, porque ellos vienen ayudando con sus remesas a su familia al interior, y ayudas a que hacen de buena voluntad a mucha gente. Entonces, todo esto es fuerte y es una presión muy grande. Pero yo quiero cerrar diciendo que sí viene un momento de refrescamiento, y no puedas perder la fe, porque Dios nos va a ayudar para bien a poder levantar a Venezuela una vez liberada, y que estos tiempos están más cerca de lo que tú te imaginas. No vendo potes de humo. Camino por fe, no por vista, porque estoy seguro que algo grande está por pasar en Venezuela para bien de la mayoría de los venezolanos amantes de la justicia y de la libertad. El que habita al abrigo del Altísimo, dice el Salmo 91, morando bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo sus alas estará seguro. Escudo y adarga es su verdad. Digo el versículo 15, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, y lo libraré y lo glorificaré y lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Esa es la promesa del Señor, esa es la promesa de Dios. Venezolanos, venezolanas, confía, ten fe que esto se va a cumplir, pero debes caminar con Él, porque si Dios está con nosotros, ¿quién en contra nuestra? El mundo de Dios es el mundo nuestro. Feliz inicio de semana. Vienen grandes cosas esta semana de inicio del mes, pero que son cosas para bien para Venezuela y para los venezolanos. Que Dios te bendiga. Hasta mi próxima entrega.